tal amigos de T13.cl y de todas las plataformas digitales de T13? Comenzó ya marzo y con él también la vuelta a clases. Los niños tienen que volver al colegio y también enfrentarse a todo el estrés que eso implica. ¿Cómo enfrentar de mejor manera este proceso? Lo vamos a conversar con Francisco Jaume, psicólogo infantil de Clínica Alemana. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias a ti, muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí con nosotros y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué es lo más complicado para los niños al regresar a clases? Bien. Yo creo que una primera cosa que debemos considerar es la complicación de dejar de estar de vacaciones. Porque al final los niños antes de estar a clase están de vacaciones y estando de vacaciones es un contexto en donde ellos tienen más márgenes de libertad, pueden tener más posibilidades de hacer lo que quieran y generalmente lo que quieren hacer son actividades que les generan entretención y entonces estar de vacaciones es algo entretenido para ellos y por lo tanto dejar de estar de vacaciones ya es algo desafiante, ¿verdad? Adicionalmente hay que considerar que como seres humanos nos adaptamos a ciertas situaciones que vamos viviendo regularmente. Entonces las vacaciones suele ser un tiempo de 2 meses, generalmente, aproximadamente 2 meses, y el salir de ese continuo diario, de esa manera de hacer las cosas diariamente y pasar a hacer otra rutina, es desafiante en sí mismo. Ese cambio es desafiante en sí mismo, ya sea para ir al colegio o para hacer otra actividad. Por otro lado, hay que considerar, digamos, que a diferencia del contexto de las vacaciones, en el contexto escolar, esas libertades se restringen, ¿no? Entonces los niños tienen que adecuarse a ciertos requerimientos, a ciertas normas, a ciertas actividades, también tener espacio para poder hacer lo que quieran, pero evidentemente no es lo mismo que las vacaciones, entonces nuevamente hay un desafío ahí. Y finalmente hay un desafío más específico, que es el desafío que se le puede presentar a cada niño individualmente. Porque para un niño puede ser desafiante lo que tiene que ver con las actividades escolares propiamente tal, para otro puede ser la relación con los pares, para otro puede ser alguna relación con algún profesor. Claro. O sea, la particularidad de cada niño también se pone en juego a la hora de ver por qué podría ser estresante el regreso a clase. Exactamente. Hace un tiempo también yo conversaba con un especialista y me contaba que también cuando un adulto vuelve de las vacaciones al trabajo puede enfrentarse a ciertos problemas de sueño, irritabilidad, un poco más de estrés, poca concentración. ¿Le puede pasar también eso a los niños, me imagino? Claro, le puede pasar, desde luego, un poco asociado a lo que decía antes, como que hay una habituación, una manera de hacer las cosas durante el tiempo previo. Y también en relación a los horarios, hay un ámbito bien interesante de reflexionar, que es que en el espacio de las vacaciones parece ser que hay una mayor armonía entre los ritmos naturales del organismo y lo que se hace, claro, ¿verdad? Es como que el niño se despierta cuando sale el sol, exacto, ¿verdad? Y eso es significativo porque al final el organismo tiene ciertos sistemas biológicos que van regulando los procesos de activación y desactivación y que están asociados a los flujos de luz y oscuridad. Entonces muchas veces podemos, digamos, no debiéramos extrañarnos que a un niño le generara estrés despertarse, por ejemplo, de noche para ir al colegio. Ya. Que muchas veces para llegar a las 8 de la mañana hay que despertarse y aún no sale el sol, ¿no? Exactamente. Entonces una cierta resistencia que tiene que ver como con una cuestión natural. Y Francisco, eso también te quería preguntar, ¿por qué cuesta tanto retomar los horarios de los niños y también la rutina? Es porque, claro, se tienen que despertar a una hora no natural, por decirlo de alguna forma, estar concentrados mucho más del tiempo que ellos estaban acostumbrados durante las vacaciones. ¿Por qué cuesta tanto adecuarse a esos horarios? Bueno, en parte yo lo diría por esto que decía antes del acostumbramiento. Adicionalmente lo segundo, que es como estos procesos naturales, y adicionalmente también puede ser por un tema de un cambio muy brusco, como que también podría ser adecuado, considerando lo que va a venir, poder hacer algún proceso gradual de adaptación a lo que va a ser un nuevo horario o retomar ciertas prácticas que se dan en el contexto escolar o en la casa, en el tiempo en el cual se está yendo al colegio, ¿sí? Claro. Digamos de marzo a diciembre. Exacto. ¿Y qué recomendaciones le darías tú a los padres para que los niños tengan un mucho mejor y más fácil regreso a clase? Bueno, ese es un tema que se puede, digamos, desarrollar ampliamente y que es bien relevante. Bueno, aquí vamos. Yo lo diferenciaría a 2 grandes niveles. Hay un nivel que tiene que ver con cómo la familia
como un todo se organiza o reorganiza desde el tiempo que está en vacaciones al tiempo que está en el contexto escolar. Y eso pudiéramos considerar 4 grandes elementos. Hay un primer elemento que tiene que ver con que los padres, las madres, los cuidadores, hablemos de los cuidadores en general, claro, ya, digamos, el abuelo, la nana, digamos, quienes estén a cargo del cuidado sistemático de los niños, sepan cuáles son las características de los niños dependiendo de las edades, ¿verdad? Y desde ese punto de vista saber cuáles son las capacidades de los niños, qué es lo que les podemos pedir, cuáles son sus habilidades, para poder ir ajustando los requerimientos que hagamos en función de eso. Entonces, una vez que conocemos acerca de esas características, poder conversarlo a nivel de adultos, eso sería un segundo elemento, conversarlo a nivel de adultos de manera de llegar a acuerdos acerca de qué es lo que se le va a proponer al niño como dinámica, o a la niña, ¿verdad? Porque no es dado que los cuidadores tengan las mismas creencias acerca de cómo hacer las cosas. Claro. Ya eso va a depender de las propias crianzas de los padres, etc. Entonces es muy relevante poder llegar a tener ese espacio de reflexión de adultos para después poder en un tercer momento, un tercer elemento, construir este sistema de actividades, de acciones, funciones, etcétera, de una manera que sea ordenada y consistente a la vista del niño o de la niña, ¿verdad? O sea, que el niño o la niña se vea, digamos, inmerso en un sistema que sea consistente, donde el papá diga una cosa, la mamá diga lo mismo, ¿verdad? Y que no se genere como lo que se conoce como triangulaciones, que el niño quede ahí como que el papá le dice una cosa, la mamá le dice otra cosa. Sí, típico que de repente un padre es un poco más benevolente que el otro. Exacto, entonces ahí se generan tensiones, se pueden generar tensiones entre los padres, discusiones en relación a hasta qué hora cierta cosa, etc. Entonces ¿verdad? es bueno generar una conversación como entre pares incluso con el niño, a nivel de adulto, y decirle esto es lo que va a pasar ahora, vas a volver a clase. Sí, pero ahí yo diría que nos conectamos con el cuarto elemento. Sí, sí. Perdón, tenemos primero la conversación de adultos para generar esa estructura, y después viene el cuarto punto, tal como tú lo adelantas, que es cómo se le comunica a esos niños. Claro. Entonces, comunicárselo de manera clara, comunicárselo de manera directa, sincera, respetuosa, ¿sí? Cariñosa, y un elemento clave que es retroalimentado. Y eso significa darle al niño un espacio para que pueda expresarse, de manera de poder considerar lo que a él le pasa y poder echar a andar, digamos, esta nueva forma de hacer las cosas. Ya de regreso en contexto escolar, estando el niño en un lugar donde él se sienta visto y escuchado. Claro. Entonces todo eso tiene que ver con un primer nivel, que es la organización de la familia, porque claramente la familia en el contexto de vacaciones funciona distinto que en el contexto escolar. Y el segundo plano, pero no por eso menos importante, es que los niños tienen experiencia, o sea, los niños son seres vivos que están viviendo esto, ¿verdad? Y todos los niños son distintos, todas las niñas son diferentes y tienen emociones, tienen intenciones, tienen su foco atencional puesto en alguna parte. Y entonces ahí hay una clave, porque eso conecta con lo que se conoce como el vínculo de apego, ya que es cómo ayudamos a los niños, a las niñas, a regular las situaciones de estrés. O sea, nosotros estamos hablando ahora de que es potencialmente estresante esto de volver al colegio. Ok, la experiencia particular de cada niño es única y el estrés que sienta puede estar provocado por distintas razones, como antes comentamos, y entonces el vínculo de apego seguro consiste en que los padres, las madres, los cuidadores sean capaces de identificar las señales de los niños, sean señales verbales o no verbales, hagan un ejercicio de inferir el estado interno del niño. Claro, o sea, el niño puede que no diga nada, pero a lo mejor se encierra en su pieza, juega mucho con Exacto, el celular, tal cual, está más agresivo, o hace algún gesto, tanto, o no quiere ir, se taima más seguido, etc. No quiere ir al colegio, ¿sí? ¿Por qué no quiere ir al colegio? Explorar esa emoción. ¿Por qué no quiere ir? ¿Le da lata, le da miedo? Esto es un lugar seguro, o sea, que... Entonces, ¿cuál es la dinámica que se genera? Los padres, las madres, los cuidadores en general identifican cuál es la necesidad y pueden hacer algo para ayudar a regular ese estrés. Claro. Cuando eso ocurre, se va generando lo que se conoce como vínculo apego seguro, y eso es un gran factor protector para el desarrollo, porque lo que el niño aprende es que su estrés puede ser regulado a través de la relación con su figura significativa. Finalmente, algo relevante también ahí es que en este proceso hay espacio para que los cuidadores puedan jugar con los niños. Exacto. ¿Ya? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque se genera un vínculo, se generan conversaciones, se generan lecturas de señales, se fortalece la alianza, y al final es esa alianza la que va a ayudar a resolver el estrés que pueda estar apareciendo en este proceso de adaptación. Entonces, esa sería una posibilidad también, porque ¿qué pasa si un niño no quiere ir al colegio? ¿Cómo podemos ayudarlo o solucionar ese problema?
Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba antes, lo primero es explorar. Explorar el por qué. ¿Cuál es la emoción que hay a la base de ese no querer ir? Puede ser que no quiera ir porque no quiere levantarse temprano, como decíamos antes. Claro. O puede ser que a lo mejor siente temor por algo que puede ocurrir en el colegio. Un compañero, un profesor que le tiene mala. Por ejemplo, o dinámicas de bullying, ¿cierto? O puede ser que se sienta sobreexigido. O sea, consideremos los niveles de exigencia que hay en los colegios, no solo en el colegio o en cualquier, digamos, establecimiento educacional en general, sino que, no, y que además justo cuando vuelven a la casa. En las vacaciones poco se ejercita, digamos, la intelectualidad porque están descansando, están jugando, y volver ya a ese ritmo también de mayor exigencia intelectual es difícil, es un desafío en sí mismo. Y también hay que considerar el nivel de sobrecarga. O sea, niños que están en el contexto escolar, desarrollan las actividades y pues vuelven a su casa y tienen que seguir haciendo tareas y seguir en la misma función. Y suele ser para muchos niños agobiante. Entonces... Y en ese caso, Francisco, si es que el niño se siente muy exigido, ¿qué podemos hacer para aliviarle un poco esa carga? Jugar más con él, sacarlo a hacer actividades extraprogramáticas, deporte, o bajar las horas de estudio. ¿Qué se recomienda? Bueno, una recomendación en la línea de lo que pensaba, de lo que estábamos refiriendo antes, es identificar muy bien qué es lo que le pasa al niño con eso. O sea, si siente tristeza, acompañarlo en esa tristeza, elaborar eso, ver qué es exactamente lo que lo entristece, o si está muy cansado, bueno, ¿cómo podemos disminuir esa carga? No sé, tal vez bajando también la exigencia directa que se le haga al niño. Claro. ¿Sí? Y ahí tiene mucho que ver con qué es lo que los adultos esperamos que los niños hagan. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la prioridad que estamos poniendo en la experiencia educacional de los niños? Claro. ¿Sí? ¿Queremos que se formen como personas o queremos que sean unas máquinas intelectuales? Queremos que entren, claro, en las mejores universidades. También, antes de que se nos acabe el tiempo, quería preguntarte por los adolescentes también. Sí. Porque el colegio recoge muchas edades. ¿Cómo podemos ayudar también a los adolescentes? ¿Qué desafíos se enfrentan ellos al volver? Los adolescentes, digamos en términos generales hay un aspecto relevante de considerar, que es que el adolescente naturalmente está pasando una etapa de diferenciación. Por supuesto. ¿Sí? Se quiere diferenciar de sus cuidadores, etc. Y en ese proceso de diferenciarse, yo diría que un elemento clave es la gestión del tiempo. O sea, que el adolescente pueda intencionalmente diseñar de qué manera va a organizar su día o su semana en función de los requerimientos escolares, pero también de las otras actividades no escolares que él quiere hacer, ¿verdad? En la medida en que él tenga esa capacidad para poder diseñar, idealmente con la ayuda de su papá, de su mamá, de su cuidador, de un adulto que le pueda aportar en el proceso, porque eso le va a permitir empoderarse en primer lugar, o sea, que su experiencia no es resultado de algo impuesto, sino que hay un espacio en donde él determina qué es lo que va a hacer y cómo, en qué momento. Perfecto. Y desde ahí también eso va a activar su motivación, ¿verdad? Sí. A los adolescentes no les gusta que le estén diciendo todo el tiempo lo que tienen que hacer. Claro. Le da un espacio para que ellos puedan decidir desde sus propias consideraciones en conversaciones de manera, digamos, que sea protegido y que sea un diseño adecuado. Eso va a ayudarle ahí. Ahora, un último elemento en relación a eso, en relación a los padres, que es que la dinámica de apego en la infancia se configura, por un lado, con que el niño en un estado de estrés manifiesta su estrés y valora la disponibilidad de los cuidadores para que lo ayuden. Claro. Y por otro lado, los padres, la madre, están disponibles y son sensibles a ayudarle. ¿Ya? Pero es esperable que en la infancia tardía y en la adolescencia temprana, entre los 9 y los 12 años, los adolescentes, los niños en la infancia tardía, tienden a disminuir su conducta de búsqueda de regulación. ¿Ya? Y es muy importante que los cuidadores respondan a eso manteniendo la disponibilidad. Perfecto. Bueno, Francisco Jaume, psicólogo infantil de Clínica Alemana, te damos las gracias por todo lo que nos contaste. Ya saben entonces cómo enfrentar mejor la vuelta a clases para los niños. Gracias por su sintonía y nos estamos viendo muy pronto por T13.cl y también por las plataformas digitales de T13. Que tengan buen día. Chao.